La siguiente declaración que vamos a revisar es la siguiente, que dice así, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Así que este es la parte del credo que vamos a considerar esta noche. Es muy importante para la salvación del hombre. Bueno, en general se dice que el credo de los apóstoles es el resumen de la fe salvadora, el resumen de lo que alguien debe creer para ser salvo. Y estas dos declaraciones son importantes para nuestra salvación. Primero, la concepción por obra y gracia del Espíritu Santo y después la concepción por la Virgen María. Así que este es el credo, lo vamos a leer una vez más completo para entrar un poco en contexto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ok, empecemos con esta segunda declaración de la segunda sección sobre el Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Para eso nos tenemos que remitir a los evangelios que nos narran estos hechos. Y es interesante desde el punto de vista de los estudios bíblicos, no digo de las ciencias bíblicas, sino de los estudios bíblicos, el hecho de que el nacimiento virginal y por obra del Espíritu Santo se narren en dos evangelios. A veces estas doctrinas tan importantes solamente están en un evangelio o los hechos como muy extraordinarios también solamente se encuentran en un evangelio, pero este lo tenemos narrado en dos evangelios y el primero y más explícito es el de Lucas y vamos a leer con la reverencia que la palabra del Señor merece, Lucas 1:26 al 38. Leo para ustedes la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ok, entonces aquí vemos marcadas o resaltadas las partes en las que la palabra menciona acerca de la virginidad de María y también de la concepción por medio del Espíritu Santo. El versículo 27 dice que el ángel se le anunció a una virgen.
desposada con un varón que se llamaba José. Bueno, ellos estaban en la ciudad de Galilea, pero sí, en la ciudad, bueno, de hecho Galilea no era una ciudad, sino era una región. En el tiempo de Israel habían cuatro regiones. Vamos a ver si recuerdo cuáles eran. Era Judea al sur, Galilea al norte, Perea y Samaria. Samaria era la otra parte. Y estas cuatro regiones eran dirigidas por los cuatro hijos, en teoría, ¿no? Por eso dice la Biblia que Herodes Antipas era un tetrarca, es decir, uno que gobernaba de estas cuatro regiones. Y la región del norte era la región de Herodes Antipas. Aquí, pues, no estaba dividido todavía el reino, todavía estaba Herodes el Grande. Por cierto, Herodes el Grande murió en el año cuarto antes de Cristo, porque pues ustedes conocen que la contabilidad de nuestro tiempo está mal hecha y realmente pues nuestro Señor nació también en el año cuarto antes de Cristo. Pero, pero pues eso es lo de menos, ¿no? Eso no está en la palabra, así que no tiene que ser infalible. Sin embargo, pues debemos mencionar que el Señor pues nace en el tiempo de Herodes el Grande, en la región del norte que se llamaba Galilea, y ellos habitaban en una región que se llamaba Nazaret, que era un pueblo muy pequeño, casi insignificante, eso es lo que dice Felipe, ¿verdad? ¿Acaso algo bueno puede salir de ahí? Y ahí se encontraba una muchacha que se llamaba María y ella estaba desposada. Desposada podríamos decir que es algo así como comprometida para casarse con este varón que se llamaba José y él era de la casa de David, es decir, de la descendencia del rey David. Ustedes saben que durante el exilio, pues la monarquía termina y desde entonces se lleva la genealogía del rey David, pero no como un monarca, sino solamente como una genealogía. El único que pudo ostentar un cargo de liderazgo, pero no de rey, fue Zorobabel. Zorobabel fue gobernador de esa región, que también en Esdras se le llama Sesbazar. Él no llegó a ser rey, pero sí tuvo un puesto muy importante. Sin embargo, todos los descendientes eran casi un don nadie, ¿no? Ya no llevaban más que la genealogía. Así que ellos estaban desposados y nuevamente el 27 dice que era una virgen que se llamaba María, hasta que llega el ángel Gabriel y le da un saludo bastante extraño que significa que era, eh, bueno, no voy a entrar mucho en detalles sobre el saludo, pero básicamente era un saludo de salvación, de salutación, de bendición. María está muy alterada porque sabe que todavía no se ha casado con José, pero es el 31 el Señor le explica que en su vientre concebirá ese hijo que será también hijo de David. Ahora, ¿cómo puede ser hijo de David si no es hijo de José? Bueno, por dos razones. Primero, porque si ustedes recuerdan, hay dos genealogías en la Biblia, dos genealogías del Señor. Está la genealogía de Mateo, no sé si recuerdan Mateo 1 que dice 14 generaciones. Esa es genealogía de José. Y está la genealogía de Lucas, que se dice que es la genealogía de María. Entonces, nuestro Señor era descendiente de David y de Adán, tanto por parte putativa, es decir, por adopción de José, como de línea directa por María. Así que por eso es un hijo de David, del rey David, porque tanto David como José se supone que tienen descendencia del rey David. Así que María se sorprende en el versículo 34. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. La palabra conocer es una palabra, ¿cómo se dice? Es un eufemismo para decir que hay una relación sexual, ¿verdad? Es decir, no ha tenido una relación sexual con ningún varón porque todavía está desposada, está comprometida. Y es donde el Señor le explica que es el Espíritu Santo y nuevamente tenemos aquí, si se dan cuenta, tenemos otro, otro eufemismo. Vendrá sobre ti el Espíritu Santo y el Altísimo te cubrirá.
Entonces, ¿cómo será la obra que hará el Señor sobre María? Pues no lo explica a detalle, solamente dice, vendrá sobre ti y te cubrirá. Estos sí podemos decir que son una especie de sinónimos, ¿verdad? Cuando alguien cubre es porque alguien viene encima, está encima. Y el Señor hará esa obra milagrosa, sin que conozca ningún varón, sin que se case con José todavía. Y por esa razón será un santo ser. Aquí Reina Valera traduce con mayúsculas para decirnos que es alguien semejante a Dios. Así que esta es la información que nos provee el Evangelio de Lucas y hay una información que nos provee el Evangelio de Mateo. Leamos la palabra del Señor, Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, esta es otra parte de la historia. Aquí podríamos decir que es la secuela del texto anterior, porque en la primera, en el texto de Lucas, se nos menciona que nuestro Señor anuncia por medio de Gabriel el nacimiento y se cree que en ese momento es donde es concebido. Pero aquí ya estamos en una situación en la que las personas ya saben que María está embarazada, ¿verdad? Por eso dice, estando María desposada, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, esta última sección, concebido del Espíritu Santo, es una nota teológica, porque las personas se habían dado cuenta que estaba embarazada. No sabían que era del Espíritu Santo, evidentemente por el versículo 19. Entonces ya, como tal vez me imagino yo, ¿no? Que su vientre estaba aumentando su tamaño o pues había tenido otro cambio físico que era evidente que ella estaba embarazada. Así que el Señor había cumplido su promesa del Espíritu Santo y ella estaba embarazada. Y José se da cuenta y como era justo, dice aquí, es decir, él era alguien que no, que temía al Señor, que era alguien piadoso y no quería infamarla. ¿A qué se refiere con que no quería infamarla? Es decir, como no se habían casado, ¿verdad? No querían que pensara que ella era una mujer de moral ligera. Así que él la quiso dejar secretamente para él cargar con la vergüenza de haber dejado a María embarazada, ¿no? Entonces, eso estaba en su pensamiento hasta que el Señor envió también a un ángel en su sueño y es donde le explica que ella está embarazada del Espíritu Santo. Ahora, nuevamente, aquí tenemos en el versículo 18 que es concebido y aquí dice que es engendrado del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de un engendramiento natural, porque el engendramiento divino le corresponde al Padre, como lo vimos en la otra ocasión. El Padre le dice al Hijo, yo te he engendrado hoy. Pero de lo que está embarazada, del ser que está embarazado, vendrá del Espíritu Santo. Es decir, que Él hizo la concepción de Jesús, el hombre. Por eso, pues ese es el nombre que se le da, ¿verdad? Jesús, el hombre. Y todo eso aconteció, dice la palabra, para que se cumpla el texto, una profecía del profeta Isaías que veremos en un momento. Y termina diciendo, ¿verdad? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, que era Jesús. Nuevamente, la palabra conoció
es una palabra, es un eufemismo para decir relaciones sexuales, ¿verdad? Es decir, no tuvo un lecho conyugal con ella, sino hasta después que tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Porque ese primogénito que él había adoptado, el Hijo de Dios, era su primer hijo y ya después podía tener hijos con María, de donde seguramente nace Santiago, por ejemplo, Santiago el autor de la carta, Judas, el autor de la carta también, y otros que se mencionan en los evangelios. Una nota interesante, ¿verdad?, que nosotros debemos mencionar es que dice que no la conoció hasta, y algunas personas dicen que María es siempre virgen, ¿verdad? Virgen en el pasado, virgen en la concepción y virgen después de haber concebido. Y pues algunos reformados históricos piensan lo mismo, pero la mayoría de reformados creen que no, por este hasta, ¿no? Es bastante explícito cuando dice que José la tuvo por mujer física, no solamente en un voto matrimonial, sino en el hecho conyugal, hasta después que nace nuestro Señor. Veamos la profecía. La profecía está en Isaías 7:14, que dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, aquí está, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pues algo de historia acerca de esta parte. En el siglo XIX, el siglo XX, se cuestionaron muchas doctrinas sobrenaturales de la Biblia, incluso personas que se llamaban cristianas cuestionaron y negaron este tipo de eventos por ser demasiado, según ellos, ¿no? Fantásticos. Entonces, hubo una lucha sistemática contra las declaraciones de la Biblia, las declaraciones sobrenaturales de la Biblia, porque a la luz de la lógica, ¿no? Ninguna mujer puede concebir de la nada. Así que este nacimiento virginal era algo completamente inconcebible. Pero nosotros creemos todo lo contrario, ¿no? Y hay muchos hombres importantes en la historia de la iglesia que negaron en este tiempo el nacimiento virginal. Y uno de los argumentos que se esbozó para negarlo es que Isaías 7:14 no dice virgen. Pues no lo sabía, no sé si lo sabían, pero literalmente no dice virgen. Sí y no. Nosotros tenemos una traducción que se llama traducción Reina Valera. Y así hay muchas traducciones que la verdad es que no conozco a todas las traducciones y no sé cómo todos la traducen, pero la mayoría de nuestras traducciones vienen de un manuscrito o de tres manuscritos, principalmente uno, que se llama manuscrito, ¿cómo se llama este manuscrito? De San Petersburgo o de Leningrado, que es un texto del siglo, si no mal me acuerdo, del siglo noveno, de donde sale la mayoría de Nuevos Testamentos, siglo noveno después de Cristo, es decir, nuestro manuscrito más antiguo en, que teníamos hasta hace algunos años era este códice de Leningrado, de donde se sacaban las traducciones. Ahora, nuestro Señor hablaba, seguramente hablaba arameo, y la Biblia fue escrita en griego. Sin embargo, este texto está escrito en un hebreo que se llama hebreo masorético. Y el hebreo masorético es el hebreo posterior, como en el siglo, bueno, el siglo, sí, siglos siguientes a nuestro Señor, ¿no? Y este hebreo no es necesariamente el hebreo bíblico. Sí es muy parecido, bueno, el hebreo que se hablaba en los tiempos de nuestro Señor. Sí es muy parecido, pero no es técnicamente el mismo hebreo. Esa traducción, la traducción del hebreo masorético, sí dice virgen, que es la palabra alma en hebreo masorético. Pero, pero, la palabra alma no es, no es literalmente virgen, sino que la palabra alma significa jovencita, que puede ser virgen, pero no necesariamente es virgen.
Hay algunos textos donde sí significa virgen, pero en la mayoría no significa virgen. Entonces, estos teólogos liberales decían que, pues aquí Mateo, quien citó Isaías, hizo una especie de trampa porque la palabra alma no es necesariamente virgen. Hay mejores palabras para decir que una virgen iba a concebir. Y es que en el contexto de Isaías 17:14, esta profecía no es literalmente para nuestro Señor, sino para un rey. Y entonces le dice al rey que se le dará una señal y la señal del rey es que una virgen concebirá, es decir, una joven concebirá. Entonces la lógica de estos liberales es decir, bueno, en su profecía original significaba jovencita y de hecho una jovencita dio a luz en los tiempos de Isaías. Así que no puede significar ahora virgen, porque eso no era lo que quería significar en su contexto original, es decir, a la persona que sí se le dio la profecía. Pero debemos entender también que bueno, muchas profecías tienen un doble cumplimiento, un cumplimiento en el contexto y un cumplimiento en Cristo. Por ejemplo, la profecía dada a David sobre que su hijo iba a reinar sobre Israel se cumple en Salomón parcialmente y completamente en Jesucristo. Así que es el mismo argumento que podemos ver en Isaías, que se cumple parcialmente en Acab, creo yo que es, o Acaz, no recuerdo, eh, pero se cumple más plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Y lo que sucede es que la versión que se llama Septuaginta, que es una versión griega que se escribió en el siglo cuarto, que se tradujo, pero en el siglo cuarto antes de Cristo, sí dice virgen. Entonces, se dice que Mateo utilizó esta traducción Septuaginta. Y por eso muchos dicen que no vale porque no es la del texto masorético, sino es una versión aparte. Bueno, ¿qué tenemos que decir a esto? Tenemos que decir que la palabra alma sí significa virgen en algunos contextos, en primer lugar. En segundo lugar, que las profecías tienen un cumplimiento parcial en su contexto y un cumplimiento pleno en Jesucristo, como lo cita Mateo. Y en tercer lugar, es que bueno, lo que narra Mateo y lo que narra Lucas, sí es literalmente una virgen que concibe. Y esto tiene mucho sentido en el contexto de Isaías, porque aquí dice que se dará una señal y esa señal será extraordinaria porque en serio será una virgen. Así que ese sería el tercer argumento por el cual nosotros decimos que Mateo citó bien las escrituras y esto es verdaderamente una profecía porque Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces, la persona que nació en ese tiempo, en el tiempo de Isaías, solamente había recibido un nombre que se llamaba Dios con nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo no recibió un nombre Dios con nosotros, sino que Él mismo era Dios con nosotros. Era un cumplimiento más perfecto y por eso era adecuado que fuera una virgen verdadera, más que una jovencita, una virgen. Bueno, habiendo aclarado esto, ¿qué significa que fue concebido sin intervención humana? Es decir, que fue concebido por el Espíritu Santo. En primer lugar, que fue un milagro. La concepción fue milagrosa. El Espíritu Santo actuó directamente sobre María. Entonces decimos que es algo sobrenatural, algo que no tiene una explicación natural, una explicación humana, y entonces esto corresponde a un evento singular. En segundo lugar, que no hubo relación sexual humana, es decir, Jesús no es hijo biológico de José, aunque sí es su hijo adoptivo, pero sí es hijo biológico de María. En tercer lugar, que nuestro Señor Jesucristo no tiene pecado original. Aquí voy a hacer otra pausa para explicar un poco lo que decimos con pecado original. Pecado original no es solamente un nombre para referirse al primer pecado, que era el pecado de Adán. Cuando decimos pecado original, nos referimos a que es el origen de todo tipo de pecados y todo tipo de males.
Este es el pecado que dio el inicio a toda la desgracia del ser humano. A eso nos referimos con pecado original, que es el origen de todas las desgracias, de todos los pecados actuales, de todo lo que ha llegado a ser una calamidad para el hombre. Entonces, nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo, al ser concebido del Espíritu Santo, nace sin pecado. Es decir, Él no hereda el pecado de su madre María, que se hubiera concebido de María y José, sí lo hubiera heredado. Pero por ser una acción del Espíritu Santo, este pecado no se hereda. Ahora, ¿cómo se transmite el pecado original? Muchas personas, incluyendo teólogos, algunos pocos, pero algunos teólogos reformados, pero más que todo católicos y luteranos, dicen que y la culpa y la condena del pecado original se transmite de la misma forma en que se transmiten los genes. Entonces, en la semilla, en la concepción, se transmite la naturaleza humana y ahí también va el alma. Así es como transmite el pecado. Y con el alma que le transmite, ahí también va el pecado. ¿Qué creemos nosotros, la mayoría de nosotros? Creemos que nuestra alma no se transmite, porque nuestra alma no tiene partes, es indivisible. Entonces creemos que el Señor coloca el alma en el cuerpo cuando es concebido un ser humano. Y entonces, ¿cómo se hereda el pecado? El pecado no se hereda por generación, es decir, al concebirse, al tenerse a alguien, un niño, sino que el pecado se hereda a través de la imputación. ¿Qué significa imputación? Esto es importante. Una imputación es una declaración judicial. Una persona que está siendo acusada de robo y viene el Ministerio Público, el fiscal, el fiscal y le dice al juez, yo quiero que a él se le juzgue por robo. Entonces el juez dice, vamos a juzgarlo por robo. Eso se llama imputarle. Se le ha colocado un cargo en contra. Entonces nosotros tenemos de la misma manera somos herederos del pecado, de la condena y de las desgracias del pecado de nuestro padre Adán por imputación. Es decir, a todos los hombres se nos imputa el pecado, se nos coloca como un cargo negativo. Pero nuestro Señor Jesucristo no recibió ese cargo por cuanto fue concebido del Espíritu Santo. De modo que recibe toda la naturaleza humana de parte de María, pero no el pecado, porque el pecado no es parte de la naturaleza del hombre, original del hombre. Es ahí donde la obra del Espíritu Santo deja a nuestro Señor Jesucristo sin la imputación del pecado ni de todas las desgracias relacionadas con él. Así que al no tener un padre humano, es decir, José, no fue contaminado por la caída de Adán. Tenemos algunas referencias en Romanos 5:12 y Hebreos 4:15 que dice que nuestro Señor fue sin pecado. Bueno, de aquí viene también el concepto de la Inmaculada Concepción. No sé si han escuchado ese término, la Inmaculada Concepción es un dogma mariano de la Iglesia Católica Romana que dice que María fue sin pecado concebido, ¿sí? María, es decir, su madre supuestamente se llamaba Ana y su padre que se llamaba, ¿cómo se llama? Joaquín, ellos tuvieron a María sin pecado. ¿Cuál era la lógica de este debate? Inicia con Agustín. Por cierto, yo tengo un artículo que no es un artículo, sino más bien es un resumen de otro artículo que yo leí, en donde está ese debate sobre la Inmaculada Concepción desde Agustín. Entonces, Agustín ve un problema porque Agustín dice, ¿cómo María transmite su naturaleza sin transmitirle el pecado? Y ese era el debate en la Edad Media. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo Jesús es verdadero hombre y recibe su verdadera naturaleza de María, humana de María, sin recibir el pecado?
Entonces, muchos teólogos medievales dijeron, lo que pasa es que a María se le perdonan sus pecados con anterioridad, es decir, en su concepción, para que María no tuviera pecado y pudiera heredarle una naturaleza sin pecado. Esa fue la lógica de la Inmaculada Concepción, de tratar de salvar la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, de entender cómo nuestro Señor Jesucristo era verdadero hombre sin heredar el pecado de María. Por supuesto, pues las personas, Agustín y estos teólogos creían, como mencioné anteriormente, que el pecado se heredaba a través de la concepción, es decir, se transmitía con la naturaleza humana, ¿no? Con los genes, sí, con la naturaleza se transmitía, ¿no? Como un líquido, no sé cómo plantearlo, pero así se transmitía el pecado. Entonces decían ellos, ¿no? Que para que María no transmitiera ese pecado, ella tuvo que haber sido sin pecado, pero no sin pecado en el sentido de que no haya nacido sin pecado, sino que en la concepción se le perdonaron sus pecados futuros, es decir, ella nunca pecó, pero no porque nunca fuera a pecar, sino porque la redención del Señor vino antes a su vida, antes que naciera, para que ella fuera sin pecado y teniendo una naturaleza purificada, pudiera transmitir una naturaleza eh, sin pecado, ¿no? Y es así como nace el dogma de la Inmaculada Concepción. Por supuesto que eso a lo largo de los años se tergiversó y ahora tenemos una María corredentora, una María reina del cielo, porque ese dogma fue degenerando. Pero el propósito original de la Inmaculada Concepción fue tratar de entender cómo nuestro Señor recibió la naturaleza de María sin recibir su pecado. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a seguir con el último punto. ¿Qué significa que haya sido engendrado sin intervención humana, es decir, del Espíritu Santo? Que posee ambas naturalezas. Al ser hijo de María, verdadero hijo de María y verdadero concebido del Espíritu Santo, lo hace verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Por qué decimos verdadero y no decimos completo? Pues hay partes en las que se le dice completo, pero se prefiere la palabra verdadero. ¿Y por qué? Porque cuando nos preguntamos qué es un hombre completo y qué es un hombre incompleto, es muy difícil definirlo, ¿verdad? Que si nosotros decimos que a un hombre le falta una pierna, eso es hombre completo u hombre incompleto. Si le falta un ojo, si le falta la vista, ¿qué le tiene que faltar algo para que sea completo o incompleto? Entonces, ese es un término un poquito ambiguo, pero lo que sí no es ambiguo es verdadero y falso. O hay verdadero hombre o hay hombre no verdadero o falso hombre. Por ejemplo, un perro no es verdadero hombre, una silla no es verdadero hombre, entonces en esa categoría no entra, pero cuando decimos verdadero hombre, decimos que tiene todo lo necesario para ser un hombre, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y decimos que es verdadero Dios porque solo hay un Dios y ese viene del Espíritu Santo. Por eso decimos que Él es concebido sin pecado, Él es concebido sin relaciones, es concebido milagrosamente para que tenga las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esto es entender, por cierto, pues esto suena muy elevado, ¿no? Muy de seminario, muy de universidades, de maestría en divinidades. Pero este es el entendimiento mínimo que tenemos que tener, que debemos tener para entender lo básico de la fe. Lo básico de la fe es que nuestro Señor fue engendrado milagrosamente, virginalmente, sin pecado y con las naturalezas divina y humana. Las preguntas es ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué virginal? ¿Por qué tenía que ser concebido el Espíritu Santo? ¿Por qué tenía que ser hijo de María? ¿Para qué tanto drama, no? ¿Por qué no hacer un nacimiento más simple? Bueno, primero debemos decir que nuestro Dios es soberano, pero digamos que sí existe una explicación que nosotros podemos entender y admirar acerca del nacimiento
virginal y por concepción del Espíritu Santo. La primera es que solo un verdadero hombre puede representar a los hombres ante Dios. Si Jesús no fuera verdadero hombre, él no puede ser nuestro sustituto delante de Dios. Y eso lo explica la carta a los Hebreos. ¿Por qué los machos cabríos y los holocaustos de los animales y las plantas, es decir, los cereales que se ofrecían en oblación, eran incapaces para salvarnos o para limpiarnos o para que el Señor nos perdonara? Porque para eso eran los sacrificios, ¿no? El sacrificio era decirle al Señor, Señor, este debería ser yo, y mataban al animal para que me dejes libre a mí. Pero eso era temporal, porque una y otra vez había que ofrecer machos cabríos porque no eran suficientes para salvarnos. ¿Por qué debía ser así? Porque un hombre debe pagar una vez y para siempre por nuestros pecados. Yo no sé si ustedes lo sabían, ¿no? Pero en un país donde hay pena de muerte, si se le aplica la pena de muerte y sobrevive, no puede aplicársele otra vez, porque lo que está recibiendo es una pena de muerte y no se muere. Esa es otra cosa, ¿verdad? De la misma forma, nosotros necesitamos una pena de muerte en nuestra vida y los animales no pueden cumplir esa pena de muerte porque es una pena de muerte a un hombre, a menos que nuestro Señor asuma esa pena de muerte. Un hombre reciba la pena de muerte que merece un hombre. Por eso, solo un verdadero hijo de Adán, y ese es el punto de la genealogía de Lucas, que es hijo verdadero de Adán, puede representarnos ante Dios. Solo un verdadero Dios puede vencer el pecado y la muerte. Ningún hombre puede vencer el pecado y la muerte. Somos esclavos del pecado y somos incapaces de salvarnos de la muerte. Somos presa de la muerte desde que somos condenados en Adán. Y de hecho, pues eso es lo que pasa también, que nuestro Señor asume el pecado siendo hombre y asume la muerte porque es hombre, pero lo hace para vindicarnos. Y la razón por la que la tumba ni el pecado lo pudo apresar es porque es verdadero Dios. Es decir, Dios no se muere. Por eso es necesario que Dios fuera nuestro Salvador. Si Jesús no hubiera sido Dios, Él no puede resucitar. ¿Sí? Sí, suponiendo que yo hubiera sido el que hubiera venido perfectamente y yo me ofrezco para salvar los pecados al hombre por los pecados, yo muero, pero no puedo resucitar porque soy un hombre. Entonces sí hubiera pagado por sus pecados, pero no hubiera vuelto a la vida, porque yo no tengo la fuerza para eso, o cualquier hombre, pero nuestro Dios sí tiene la fuerza para vencer el pecado y la muerte. Entonces, como Dios no se puede morir, nuestro Salvador perfecto debía ser aparte de hombre, debía ser Dios. En tercer lugar, solo alguien sin pecado puede ofrecer un sacrificio perfecto. Por eso debía ser virginal el nacimiento de nuestro Señor, porque solamente por concepción del Espíritu Santo y virginalmente pudo haber nacido un hombre sin pecado y permanecer sin pecado. Y ese es el mérito de nuestro Señor, que nace sin pecado y permanece sin pecado para ofrecerse a sí mismo como un cordero, como un sacrificio sin mancha y sin desperfecto, para que sea agradable delante del Señor. Y por último, solo un mediador divino humano puede reconciliar a Dios con los hombres. Esa es la pregunta que Pablo se hace en el libro, en la carta a los Corintios. ¿Quién conoce a Dios sino Dios? ¿Y quién conoce al hombre, el Espíritu de Dios? ¿Y quién conoce el Espíritu del hombre sino el hombre? El único puente que se puede construir entre Dios y los hombres era alguien, un mediador que fuera Dios
y hombre. Por eso nuestro mediador debía ser tanto divino como humano. Si nuestro mediador fuera solo un humano, no hay posibilidad de llegar al trono de la gracia. Por eso decimos, el autor de los Hebreos dice, mejor dicho, que el Señor entró al templo de los cielos, entró al cielo, al altar celestial, no a un altar terrenal como el que teníamos acá, un templo, ¿no? No, entró al mismísimo lugar santísimo del cielo para ofrecer su sangre. ¿Y quién tiene acceso a ese lugar alto? Solamente Dios. Sin embargo, solamente un hombre puede entendernos. Por eso también el autor de los Hebreos dice que era necesario que nuestro sumo sacerdote fuera hombre, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino aquel que lo sufrió. Por eso debía ser hombre. Nuestro mediador debía entendernos en nuestras debilidades para reconciliarnos con Dios. Así que la declaración que nuestro Señor es concebido del Espíritu Santo y de la Virgen María es una declaración vital para nuestra salvación y por supuesto para nuestro crecimiento espiritual. Solamente el entender la gloria de nuestro Señor en Cristo Jesús y de su plan hermoso para nuestra salvación, que no siempre nos damos la tarea de investigar en la palabra, ni de entender cuál es la complejidad de nuestro pecado y de nuestra salvación, el valor de la sangre de Cristo. Entonces, solamente si cuando entendemos eso, entendemos la gloria de nuestro Señor. Solamente cuando entendemos estas verdades, podemos rendirnos delante del Señor y decir, no merecemos tu gracia, pero tú nos la has dado. Así que a los hermanos que están aquí, espero que la gracia del Señor, a través de su obra perfecta, tan compleja, pero tan necesaria para nuestra salvación, sea suficiente para rendirnos delante del Señor y darle gracias, porque nos ha salvado, nos ha elegido para ser salvos. Así que no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario antes de finalizar este tiempo. Bueno, si no, vamos a terminar orando.